La niebla caía sobre el pequeño pueblo de Hollow Creek como un velo de algodón sucio, engullendo las cálidas luces de las farolas y silenciando los escasos ruidos de la noche. Era un lugar remoto, encajado entre colinas cubiertas de bosques densos y un río que corría oscuro y lento. A pesar de su apariencia pintoresca durante el día, el pueblo tenía una historia de secretos enterrados que pocos estaban dispuestos a contar. Emma acababa de mudarse a una vieja cabaña al borde del bosque, buscando tranquilidad tras un divorcio complicado. Era una casa que había pertenecido a su tía abuela, quien había fallecido recientemente y la había dejado como herencia. Desde que llegó, había sentido una incomodidad latente que no podía explicar. Las paredes crujían con frecuencia, y el viento que se filtraba a través de las ventanas mal selladas sonaba como susurros en la oscuridad. La cabaña tenía una habitación en particular que le daba escalofríos: el sótano. La trampilla que conducía a él estaba bajo una alfombra en la cocina, y desde el primer día, Emma había decidido evitarlo. El simple hecho de pensar en bajar la hacía sentir un peso invisible en el pecho, como si una presencia la observase desde el otro lado. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un ruido seco la despertó. Era un golpe, seguido por un rasguño prolongado. Se sentó en la cama, conteniendo la respiración. El sonido venía de abajo, de la cocina. Pensó que tal vez un animal había entrado por alguna grieta, pero cuando llegó a la cocina, todo estaba en silencio. Aún así, el aire estaba cargado de algo que no podía identificar, como electricidad estática. Esa misma semana, encontró un cuaderno viejo en un cajón del salón. La cubierta estaba desgastada, y las páginas interiores contenían garabatos y notas escritas con prisa. Eran de su tía abuela, quien aparentemente había documentado extraños eventos en la casa. «Ellos no quieren que baje», decía una de las entradas. «Las voces son más fuertes por las noches. Algo vive bajo nosotros». A medida que leía, Emma sentía un nudo formarse en su estómago. Las notas hablaban de sombras que se movían solas, de susurros ininteligibles y de extrañas marcas que aparecían en las paredes. Lo que más le inquietó fue una advertencia escrita con letras mayúsculas y subrayada varias veces: «Nunca abras la trampilla después de la medianoche». Esa noche, Emma tuvo problemas para dormir. Cada crujido de la casa la hacía saltar. Finalmente, el cansancio la venció y cayó en un sueño inquieto. Sueños de sombras alargadas que se deslizaban por los pasillos y de un murmullo constante que no podía entender. Se despertó de golpe al sentir un frío intenso en la habitación, como si alguien hubiese abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. A la mañana siguiente, encontró algo que la hizo temblar. Había marcas de arañazos en la trampilla del sótano, como si algo hubiese intentado salir. Decidió que era suficiente. Iría al pueblo a buscar ayuda. Tal vez alguien podría darle más información sobre la casa y su tía abuela. Pero cuando habló con los vecinos, todos parecían evasivos. Era una mujer extraña, decían, siempre hablando sola y haciendo cosas raras, pero nunca molestó a nadie. Uno de los hombres más ancianos del lugar se acercó a ella después de escuchar su conversación. Tenía el rostro surcado de arrugas y una mirada que parecía saber más de lo que decía. «Esa casa siempre ha estado maldita», le dijo en voz baja. «Tu tía trató de contener lo que sea que habita allí abajo, pero dudo que lo haya logrado. Ten cuidado, y si oyes voces, no respondas». Esa advertencia resonó en su mente cuando regresó a la cabaña. La noche llegó rápidamente, y con ella, los ruidos. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. Era como si algo estuviera golpeando desde el interior del sótano. Contra su mejor juicio, Emma agarró una linterna y se acercó a la trampilla. Los golpes se detuvieron de repente, dejándola en un silencio sepulcral. Con las manos temblorosas, levantó la alfombra y se quedó mirando la madera desgastada.
Es solo mi imaginación, se dijo a sí misma. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a su habitación, escuchó un susurro claro como el agua. Emma. Su corazón se detuvo. ¿Cómo sabía su nombre? Se quedó paralizada, con la linterna apuntando al suelo. Entonces lo vio. Un rayo de luz que escapaba por una grieta en la trampilla. Algo estaba encendido allí abajo. No recordaba haber abierto la trampilla, pero cuando se dio cuenta, ya estaba bajando los escalones de madera que crujían bajo su peso. El aire era denso y olía a humedad, mezclado con algo más, algo metálico. La linterna iluminaba las paredes de piedra, cubiertas de marcas y símbolos que no reconocía. En el centro del sótano había un círculo tallado en el suelo, rodeado de velas apagadas. De pronto, las velas se encendieron solas, y una figura oscura emergió del centro del círculo. No era del todo humana. Sus extremidades eran demasiado largas, y su rostro estaba cubierto por una especie de sombra que parecía moverse como un líquido. Emma retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. La criatura se movía lentamente hacia ella, susurros llenando la habitación. «No debiste venir», dijo una voz gutural que parecía venir de todas partes. Emma gritó, pero el sonido se perdió en el vacío. Entonces, sintió una frialdad indescriptible apoderarse de su cuerpo, como si algo estuviera tratando de absorber su propia esencia. Cerró los ojos con fuerza, intentando resistir, y de pronto todo se detuvo. Cuando los abrió, estaba sola. Las velas estaban apagadas, y la trampilla estaba cerrada como si nunca la hubiese abierto, pero las marcas en las paredes seguían allí, al igual que el círculo en el suelo. Emma corrió escaleras arriba y cerró la trampilla con llave, colocando muebles encima para asegurarse de que no se abriera de nuevo. A pesar de abandonar la cabaña, Emma nunca se libró de la sensación de ser observada. En las noches más silenciosas, incluso a kilómetros de distancia, todavía podía oír los susurros que la llamaban por su nombre. Pero la historia no terminó ahí. Emma, en su nueva residencia, comenzó a notar pequeños objetos moviéndose del lugar, luces parpadeantes y sombras que cruzaban los espejos. Era como si aquello que habitaba el sótano la hubiera seguido. Una noche, mientras revisaba las pertenencias que había traído de la cabaña, encontró algo que no recordaba haber empaquetado: una pequeña caja de madera cerrada con un candado. La curiosidad la superó, y tras buscar una manera de abrirla, descubrió en su interior una fotografía antigua. En la imagen se veía a su tía abuela junto a un grupo de personas, todos reunidos alrededor de lo que parecía ser el mismo círculo que había visto en el sótano. Los rostros de las personas eran difusos, pero algo en sus miradas la perturbó profundamente. Detrás de ellos, una sombra alargada y borrosa parecía observarlos. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños se intensificaron. Emma comenzó a investigar más sobre su tía abuela y descubrió que había formado parte de un grupo ocultista que practicaba rituales para sellar entidades de otro plano. Pero algo había salido mal, y ahora estaba claro que Emma había despertado aquello que su tía había intentado contener. Un día, mientras revisaba los archivos en la biblioteca del pueblo, encontró un diario que había pertenecido a uno de los miembros del grupo. En él se detallaba un ritual final para sellar la entidad, pero requería un sacrificio. Emma se enfrentó a una difícil decisión: ignorar el problema y vivir con el constante acecho de esa presencia, o enfrentarse a ello y arriesgarlo todo. La noche del ritual, Emma regresó a la cabaña. Sabía que el peligro era inmenso, pero también comprendía que no podría vivir con el miedo constante. Preparó el círculo tal como indicaban las instrucciones, usando los objetos que había encontrado en la caja. Encendió las velas y comenzó a recitar las palabras escritas en el diario. La habitación se llenó de una energía opresiva, y la figura oscura apareció una vez más, esta vez más definida y aterradora. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su voz resonó como un trueno. Emma se mantuvo firme,
repitiendo las palabras con más fuerza mientras la criatura se acercaba. En el último momento, cuando la figura estaba a punto de alcanzarla, una luz cegadora llenó la habitación. El círculo brilló intensamente y la criatura lanzó un grito desgarrador antes de desaparecer. Emma cayó al suelo, exhausta pero viva. Aunque el ritual parecía haber funcionado, Emma sabía que algo había cambiado en ella. Desde entonces, sus sueños estaban llenos de imágenes del otro plano, y una parte de ella temía que algún día la criatura regresara para reclamar lo que le pertenecía. Pero por ahora, estaba decidida a vivir, a pesar de las cicatrices invisibles que llevaba consigo.